Tristeza, tristeza, ansiedad, tristeza, tristeza. El ciclo profundo en el que la depresión te va metiendo poco a poco, metiéndote en un mundo en el cual no te sentís cómoda, no te sentís vos, haciéndote pensar que no vas a salir. Esto, sumado a la pandemia, resultó en un triple. Cuando salimos de la pandemia, había llegado la hora de sacar todas esas emociones a la luz, todos esos miedos que la pandemia fue provocando en mí. Nadie más, además de los 6 integrantes de mi familia, sabía lo que me estaba pasando. A veces es muy fácil contar las cosas lindas y buenas de la vida cuando las malas son reprimidas y se quedan adentro nuestro. ¿Por qué voy a salir de esto? Mi vida siempre va a ser así. ¿Quién soy?, me preguntaba. En estos momentos nuestra mente tiende a inundarse con ideas de pensamientos de que no vas a salir. Pero cuando vas mejorando te das cuenta que sí, se puede salir. Cuando terminó la pandemia, yo en la pandemia seguía haciendo mis actividades de forma virtual, pero había llegado el momento de que mi cuerpo esté presente físicamente. Pero yo mentalmente voy a estar presente. Yo en mi caso juego al hockey. Es algo que me apasiona y me encanta. Pero en estos momentos que estaba triste, me da mucho miedo ir a hockey. Estaba triste y tenía miedo a pasarla mal, miedo a mostrar mis sentimientos. Pero cuando me fui largando me di cuenta de lo importante que para mí era este deporte, lo que me hacía sentir. Iba a hockey y volvía a mi casa con otra emoción. Volvía con una relajación que no sentía hace mucho tiempo. Empezaba a sentir placer de vuelta, algo de lo que no me acordaba con la pandemia. ¿Y por qué se generaba este cambio en mí? Piensen en algo que los hace feliz a ustedes, en las actividades que les gustan. Seguramente les genere placer. Y esto seguramente se lo atribuimos a algo esencial, mágico. Y aunque lo es de cierta forma, todo este mundo de placer que es producido a la hora de hacer cosas que nos gustan, está a su vez regido por un mundo hormonal, de hormonas que habitan nuestro propio cuerpo. Así es como me di cuenta que cada vez que yo realizaba hockey o hacía cosas que me gustaban, iba a estar largando cosas de mi cuerpo que me hacían sentir mejor, proporcionándome la tan conocida serotonina, la hormona de la felicidad, que me hacía, es esas sensaciones que haces cuando haces cosas que te gustan. Por ejemplo, es como eso que no puedo explicar cada vez que tiro al arco, cada vez que termino una pasada. ¿Esto quiere decir que según las hormonas se va a determinar todo nuestro estado de ánimo? Claramente no, ya que, las hormonas van a estar liberadas de diferentes formas, dependiendo de cuál hormona está en cuestión. Y además, como somos todos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo de amigas hay 3 que hacen comedia musical. A mí me pones a hacer comedia musical y yo me muero de aburrimiento. Y a ellas les pasa lo mismo con hockey, no es algo de comedia musical. ¿Por qué me ayudó esto? Yo me empecé a dar cuenta que las hormonas eran muy importantes para el bienestar, la estabilidad emocional. Empecé a investigar y conocí lo que son las 4 hormonas. La serotonina, que se libera haciendo deporte y cosas que te gustan. Ahí fue cuando le metí a full a hockey y empecé a estar pendiente de poder disfrutar las cosas. La oxitocina, que es la que se libera con el contacto social, empecé a abrazar, empecé a juntarme con mis amigos, a provocar esa liberación de hormonas. La dopamina, que se libera disfrutando el momento, empecé a ir al río, a disfrutar la espontaneidad del momento, poder estar relajada. Y la endorfina, que empecé a relajarme, a meditar, a poder estar estable en mente y cuerpo. ¿Por qué es importante? Es importante porque como vimos recién, cuando se liberan las hormonas vamos a estar mejor emocionalmente. Pero al mismo tiempo esto va a significar que cuando las hormonas no son liberadas, se va a producir un cambio también emocional. Cuando las hormonas están bajas, eso se va a asociar con la depresión, por ejemplo. La gente que tiene depresión o tristeza va a tener un nivel de serotonina bajo. Además, no es que el cuerpo decide, voy a bajar el nivel de hormonas, no. La pandemia y el encierro hicieron que las actividades que yo solía realizar y que me hacían bien desaparecieran así de un día para otro. Tomar el té sola en casa no se compara con un mate con amigas. Ver la televisión no se compara con ir a entrenar un jueves al SIC. ¿Y por qué, además de todo esto que había cambiado, por qué además sentía malestar físicamente? ¿Por qué una persona feliz tiende a estar mejor físicamente y una persona triste tiende a tener más dolores de cabeza, de pecho? Por ejemplo, la ansiedad. Yo cuando tengo ansiedad me agarra un nudo tengo ataques de pánico y me agarra un nudo en la garganta que no puedo controlar. ¿Y por qué es esto? Las principales hormonas que son largadas en la ansiedad son la adrenalina.
Una vez mi papá me contó, por ejemplo, que a los 20 años le clavaron un cuchillo en la espalda. Y yo le dije, ¿qué dolor sentías ahí? A lo que él me responde que era tanta la adrenalina que su cuerpo estaba liberando que no sentía dolor casi. Y lo mismo pasa en la ansiedad, pero en muchos menos niveles. O sea, cuando estás con ansiedad se van a estar liberando estas hormonas, la adrenalina, tratando de escapar de la amenaza de la tristeza. Y así sintiéndote con un miedo permanente. Y está bueno en algunas situaciones como la de mi papá, que le pudo salvar la vida, pero no está bueno estar con una ansiedad tipo pendiente. Bueno, a mí la verdad la información de estas hormonas me sirvió para poder darme cuenta del ciclo infinito de lo que es proveer actividades a nuestro cuerpo para que así la emoción crezca. Como todos los antídotos que mi vida me daba, o sea, no sé, el jugar al hockey, el contacto social, todo hacía un ciclo infinito de actividades que repercutían en mi cuerpo emocionalmente y físicamente. O sea, me hacían estar mejor emocional y físicamente. Es una fuente de vida y una salida para lo que fue mi malestar. A mí esto me ayudó mucho en los momentos donde pensaba que mi tristeza nunca se iba a ir. Por suerte tuve gente que me ayudó y me dio herramientas para salir. Pero lo que más me sirvió fue centrarme en las sensaciones que yo sentía en mi cuerpo y por qué estas eran provocadas. ¿Por qué me pasaba lo que me pasaba? Y ahí, a partir de ahí, realizando las actividades que me gustaban, poder salir de este estado de tristeza. Esta es una imagen de una mamá con su hijo. Y esas son las reacciones químicas que se producen en el cuerpo de cada uno. Se está liberando oxitocina, que es la droga del amor, serotonina y dopamina, para que vean lo importante que es el contacto. Cómo podemos así estabilizar nuestro... Y estas son las cosas que me gustan a mí. Y los antídotos. Estos son mis antídotos de vida, con los que yo libero serotonina, con los que libero las hormonas que tanto me gustan. La actividad física y el contacto social son los dos grandes antidepresivos. Gracias.